Cada persona nace con unas cartas aleatorias en la mano. Algunos simplemente nacen con una buena mano y otros con la peor mano posible. Es algo que no podemos escoger. Sin embargo, hay oportunidades que la vida nos ofrece para cambiar unas cuantas cartas de nuestra mano y hacer que nuestro juego de vida sea mucho más agradable. El dealer de la vida constantemente nos pregunta ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra siguiente jugada? ¿A qué queremos darle prioridad? Tú decides. Es tu elección. Hoy quiero contarles una historia romántica. Una historia que te hará reflexionar. Una historia que trata sobre la importancia de las decisiones. Una fría y lluviosa noche de invierno, dos personas tendrían un encuentro que cambiaría sus vidas. Ambos, sin saberlo, se encontraban viajando en el último bus de la noche. Luis había tenido un día desastroso y muy cansado. Estaba preparando un proyecto universitario con unos compañeros que no tenían el más mínimo interés por el proyecto, por lo que debía trabajar horas extra para poder entregarlo a tiempo y mantener su excelente promedio. Maleja, sentada en los primeros asientos del bus, escuchaba música para alejar su enorme frustración. Era muy difícil mantener una carrera universitaria y trabajar medio tiempo, por lo que sus notas no eran las mejores. Y si no mejoraba pronto, perdería todo un semestre, algo que no se podía permitir. Después de una media hora, el bus ya estaba completamente vacío a excepción de ellos dos. Pronto la parada donde Maleja debía bajarse llegó. Ambos inevitablemente encontraron sus miradas, y de alguna forma pareció como si el ruido desapareciera y todo comenzara a pasar en cámara lenta. Luis notó la apariencia tonificada y un poco voluptuosa de Maleja, su cabello color castaño oscuro y su hermosa piel color canela. Maleja, ahí de pie, pudo notar el color mestizo de la piel de Luis, la cual era tan solo un poco más oscura que la de ella. Era alto, tenía facciones finas en su rostro y su cabello era de color negro. «Buena noche», dijo Maleja y luego simplemente se bajó. Luis no alcanzó a decir nada. Esa noche caía una lluvia torrencial y Maleja, al estar tan ocupada, había olvidado traer un paraguas, así que se quedó esperando bajo la seguridad de la parada. Luis también se bajó, puesto que esa era también su parada. Ambos nuevamente se vieron a los ojos. Luis tenía un gran paraguas que lo protegía de la lluvia, y al ver la torrencial lluvia y lo solo que estaba el sector a esa hora de la noche, decidió atreverse. «Hola, disculpa, ¿vives por la zona? Mi paraguas es lo suficientemente grande. Podemos compartirlo si así lo quieres». Luis era un extraño, y a semejante hora de la noche, Maleja decidió actuar con cautela y declinar su invitación. Pero Luis insistió, incluso revelándole en qué edificios de apartamentos vivía. Maleja no quería pasar ahí el resto de la noche, así que un poco dubitativa, aceptó. Además, a los ojos de ella, Luis se veía un chico sincero, y no parecía querer hacer nada extraño. Ella vivía por la zona en un lujoso conjunto de apartamentos desde hace un año. Todo gracias a que un familiar que vivía en el extranjero, y que al parecer era el único que la apreciaba de verdad, decidió alquilárselo a un precio irrisorio. El trayecto no duró más de 15 minutos. Ahí ambos pudieron conocerse un poco más. Se dijeron sus nombres y descubrieron que ambos estudiaban carreras similares. Maleja cursaba estudios en finanzas y negocios internacionales, y Luis estaba estudiando administración de empresas. El tiempo no fue suficiente para que alcanzaran a hablar mucho, pero sin duda alguna fue suficiente para que ambos fueran conscientes de la existencia del otro. Ambos habían pasado un día horrible, pero ese pequeño encuentro fue suficiente para aliviar sus corazones. Después de aquella noche, Luis y Maleja se encontraron un par de veces más en el transporte público, casi que a la misma hora. Ella trabajaba y estudiaba, por lo cual salía de casa demasiado temprano y llegaba realmente tarde. Luis, por el contrario, debía quedarse hasta altas horas de la noche en la universidad para terminar las partes del proyecto que sus irresponsables compañeros no querían hacer. Cada uno aprendió que había ciertos días de la semana donde sabían que siempre se encontrarían en ese último bus del día, siempre a la misma hora. Esto se volvió casi que un ritual, una promesa no pactada.
Así, poco a poco empezaron a empatizar y compartir muchas cosas de su vida. Cada uno hablaba de sus temas de interés, sus pasiones y lo que querían hacer con su vida. Tanta fue la atracción que sentían, que si uno llegaba unos minutos antes a la estación, esperaba hasta el último bus del día solo para poder encontrarse una vez más con el otro. Y cuando uno faltaba a su pacto unánime, el otro miraba por la ventana hacia el vacío horizonte, preguntándose si al día siguiente volverían a coincidir. Algo, sin duda, se estaba moviendo en sus corazones. Esta atracción entre ambos se hizo cada día más evidente, pero aunque su relación estuviera progresando, sus vidas personales no parecían estarlo haciendo. Luis tenía trazos considerables en su proyecto, y Maleja atravesaba una situación peor, pues su jefa terminó por despedirla. Luis provenía de una familia adinerada y unida. Nunca pasó grandes dificultades en su vida. Sin embargo, se sentía en muchas ocasiones una persona miserable. Nunca pudo estudiar lo que quería y era obligado a hacer todo tipo de cosas que no le gustaban. Resulta que el destino de Luis ya estaba sellado. Debía estudiar y prepararse para que algún día pudiera hacerse cargo del negocio familiar, por lo que casi nunca tenía tiempo para otras cosas como socializar, hacer deporte o tener un verdadero hobby. Maleja, por otro lado, vivía una realidad completamente distinta. Dirías que casi antagónica. Era, por definición, la oveja negra de una familia disfuncional. Mientras que Luis nació con su vida resuelta en lo económico, ella, desde una edad muy temprana, tuvo que empezar su vida laboral para poder subsistir. Además, casi nunca recibió muestras de amor o apoyo de sus padres, así que en cuanto se le presentó la oportunidad, terminó huyendo de su pequeño pueblo a la gran ciudad para encontrar una mejor vida. Vivía sola y era completamente independiente. Ese día, una vez más, ambos estaban en el mismo autobús bajo la lluvia pasadas las 11 de la noche. Esta vez ninguno tenía cabeza para pensar en el otro. Estaban tan absortos en sus pensamientos que no pudieron notar la presencia del otro, sino hasta que ambos se bajaron del bus. Y por una total coincidencia, resultó que de nuevo el único paraguas disponible era el de Luis. Ambos se saludaron con mucho ánimo. Sin duda, la presencia del otro les agradaba profundamente, pero en realidad nadie dijo nada de camino a casa, pues no tenían los ánimos para hacerlo. Luis acompañó a Maleja hasta su conjunto de apartamentos, pues no quería que ella se mojara, justo como hizo la primera vez. Y cuando la dejó en la puerta de su casa, Luis se dispuso a irse. El estado emocional de Maleja era tan malo, que en cuanto intentó abrir la puerta, su agarre sobre las llaves fue tan débil que éstas terminaron cayéndose de su mano. Y en cuanto intentó levantarlas, su llanto simplemente salió sin control alguno. En el camino de regreso, Luis notó que algo no andaba bien, así que decidió devolverse. Ahí encontró a Maleja llorando. Luis rápidamente se acercó, agarró las llaves y abrió la puerta por ella. Luis entró al pasillo con ella, luego la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Ella se secó las lágrimas y le dio las gracias. Era la primera vez que Luis entraba a la casa de Maleja. Se notaba un tanto desordenada, pues ella en realidad pasaba la mayor parte de tiempo en su universidad y en su trabajo, así que no tenía mucho tiempo para preocuparse por ello. Luis, sin saber qué hacer, decidió que ella necesitaba estar sola. Además, no quería invadir su propiedad, así que nuevamente se dispuso a irse. Pero justo cuando estaba saliendo del apartamento, Maleja agarró la chaqueta de Luis y, mirando al piso, le dijo que por favor no la dejara sola. Luis asintió y la abrazó de nuevo. Ambos caminaron hasta un sofá en medio de la sala, y ahí Maleja le confesó a Luis que había sido despedida y no sabía qué era lo que iba a hacer, pues no recibía ayuda de nadie, y su único sustento era aquel empleo. Obviamente Luis no supo qué decirle. Jamás había experimentado algo similar. Maleja, por otro lado, no buscaba ayuda. Ella era una mujer bastante independiente, pero esta vez se sentía extraña.
Es como si deseara y anhelara la compañía de aquel chico, algo que era más que suficiente para calmar su corazón. Así que lentamente en aquel sofá, ambos se quedaron totalmente dormidos mientras se abrazaban. Desde que ambos se conocieron, experimentaron cosas que jamás en la vida llegaron a sentir. Sin embargo, aquella noche lo cambió todo, pues fue aquella noche en la que finalmente supieron que no querían pasar un solo día más sin sentir la calidez del otro. Los primeros rayos del sol iluminaban el bello rostro de Maleja, quien se sentía realmente tranquila y en calma, a pesar de que el día anterior fue para ella realmente turbulento. Estaba durmiendo en el sofá de su sala, pero por alguna razón se sintió muchísimo mejor que cuando dormía en su cama. Lentamente, ella abrió los ojos y supo de inmediato el por qué había tenido una noche tan plácida y tranquila, a pesar de que estaba en una situación realmente desesperada. Estaba durmiendo sobre el pecho de Luis. Había perdido su empleo y no tenía idea de cómo iba a pagar el alquiler del siguiente mes. Pero en ese preciso momento, lo único que ella quería era seguir observando el rostro de aquel hombre durmiendo. Ella hundió su rostro en el pecho de Luis y pudo oler su aroma. La embriagaba por completo. Ella no tenía idea si era simplemente por el perfume que acostumbraba a usar él, pero el olor era totalmente embriagante y la hacía pensar que así es como debería oler un hombre. 5 minutos después, Luis se despertó. Lo primero que vio fue un techo que no conocía, y en ese momento recordó todo lo que había pasado para que él terminara en ese lugar. De inmediato dirigió su vista hacia Maleja, quien tenía el rostro hundido en su pecho, y no pudo evitar darle una pequeña caricia en la mejilla con la mano. Ella dirigió su mirada hacia él. De inmediato, sus miradas se encontraron, y ambos entraron en un trance involuntario en el que se perdieron en la mirada del otro. Lentamente, ambos acercaron sus rostros hasta el punto en el que podían sentir la respiración del otro. Maleja se sonrojó por completo y su pulso cardíaco aumentó. Era tarde en la mañana, pero a ninguno de los dos les importaba, pues en ese momento eran como polillas siendo atraídas hacia la luz. Y justo en el momento más crucial, ocurrió el típico cliché de las historias románticas. El celular de Luis sonó, haciendo que ambos salieran del trance en el que estaban. Era su madre. No había llegado a casa en toda la noche y no dio ningún aviso. Naturalmente su madre iba a estar muy preocupada. Los padres de Luis eran bastante exigentes. Luis no tenía otra obligación que estudiar y aprender todo lo que podía de su padre en la empresa. Constantemente se sentía presionado para obtener las mejores calificaciones posibles y participar en muchos proyectos en la empresa de la familia. Así, se supone que con el tiempo debería convertirse en la nueva cabeza de la empresa, una situación que él no buscaba ni quería, pero no tenía otra alternativa. Rápidamente, él respondió que el proyecto había tomado demasiado tiempo y que se había quedado durmiendo en la casa de un compañero, pero que no se preocupara puesto que ya estaba de camino a casa. En cuanto cortó la llamada, él se quedó sentado en el sofá pensando en todo lo que tenía que hacer ese día. Maleja se levantó del sofá y se fue directo a la cocina para preparar algo de desayuno para darle a Luis antes de que se fuera. Él simplemente la observaba. Pronto el olor de los huevos y el tocino inundaba el apartamento, y Maleja se sentía extasiada por cocinar algo que no fuera solamente para ella misma. La preparación no tardó demasiado, y ambos se sentaron a comer en una pequeña mesa que Maleja tenía en medio de la sala. Luis le quiso preguntar qué era lo que iba a hacer en adelante, e incluso le insinuó que tal vez podría ayudarle de alguna manera. Estaba pensando pedirle ayuda a su padre. Él casi nunca le pedía nada, así que si hablaba con él, sería muy fácil conseguirle un puesto en la empresa. Pero Maleja simplemente evadió el tema y desvió la conversación. Luis, por supuesto, notó esta pequeña sutileza. Pensó que simplemente Maleja no quería hablar del tema y lo dejó pasar. Estuvieron hablando durante varios minutos, pero el tiempo seguía corriendo y ambos tenían muchas cosas que hacer. Así que después del desayuno y luego de que Luis viera la hora, él salió corriendo del apartamento de Maleja, pero por supuesto no sin antes pararse en el marco de la puerta, esperar unos cuantos segundos
y despedirse de Maleja con un dulce beso en la mejilla. Maleja se quedó en la entrada de su puerta viendo cómo Luis se iba y deseando que ese beso hubiera sido en otro lado. Cuando Luis llegó a su casa, vio un mensaje en su teléfono de Maleja que decía: «Gracias por acompañarme». Entró a su casa con una sonrisa radiante, sonrisa que por supuesto sus padres notaron, pero no dijeron nada. Sus padres estaban preocupados, especialmente su madre, y le hizo prometer a Luis que para la próxima no olvidase avisarle si pensaba quedarse a estudiar en la casa de algún compañero. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Sin embargo, paradójicamente, Luis desde ese día dejó de ver a Maleja en el bus. Quiso preguntarle si estaba bien, si le había pasado algo. Ella le respondió por mensaje de texto que todo estaba en orden. Los días seguían pasando y su promesa nunca dicha pero siempre respetada se había roto. Maleja simplemente dejó de asistir a sus encuentros con Luis en aquel bus de las 11 de la noche, y no porque realmente no quisiera. De hecho, pensaba mucho en aquella última noche juntos. El problema era que su caótica vida y relación familiar le estaban pasando factura. Mientras esperaba el autobús para ir a casa después de un largo día repartiendo hojas de vida, recibió una llamada de su madre. Sin duda alguna la amaba, pero Maleja sabía que normalmente las llamadas de su madre no eran una buena señal. La razón de la llamada era que su madre necesitaba dinero, pues su hijo mayor, que era un adicto, había robado sus medicinas, y su padre, que era un alcohólico, le había quitado el poco dinero que Maleja le había enviado hace unas pocas semanas, justo antes de quedarse sin empleo. La madre de Maleja sufría de diabetes tipo 2, por lo cual era totalmente esencial que tuviera acceso a un buen suministro de insulina. Así que, como imaginarás, las facturas médicas no eran baratas. Ella intentó no preocupar a su madre y le dijo que pronto le enviaría algo de dinero. Esto sin duda alguna agregó una capa más de estrés a su mente. Al mismo tiempo debía pagar sus facturas de alquiler, su comida y, por supuesto, rendir académicamente para no perder el semestre, ya que recuperar las materias costaría un pastizal y ella no se lo podía permitir. Además, su liquidación de la empresa donde laboraba no iba a durar mucho. Se la pasaba toda la tarde repartiendo hojas de vida tanto virtual como físicamente, y estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo por muy poco que le pagaran. La cuestión se agudizaba con cada día que pasaba. Luis intentó contactarla un par de veces, pero Maleja seguía distante. Maleja no tenía tiempo para novios ahora. Luis más de una vez quiso ir a su apartamento a visitarla, y de hecho, una vez tomó el coraje de ir, pero simplemente no pudo tocar la puerta, así que simplemente se fue. Sus vidas y sus problemas no eran comparables en absoluto. Sin embargo, a pesar de que Luis vivía en una familia acomodada y Maleja vivía en condiciones económicas preocupantes, ambos sentían que les faltaba algo: libertad. Por un lado, Luis sabía que nunca podría dedicarse a su verdadero sueño. Quería ser futbolista y además le hubiera gustado disfrutar un poco más de su vida universitaria. También le apasionaba la música y siempre se dijo que si no podría ser futbolista, se dedicaría a la ingeniería de sonido y a la producción musical. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de escoger lo que quería hacer con su vida. Solo iba a la universidad a estudiar una carrera que no le apasionaba, y luego a la empresa de su padre para aprender cosas que no le gustaban. Y así se la pasaba todo el día, todos los días. Había pasado más de un mes, cuando de pronto Luis recibió un mensaje de Maleja. «He conseguido trabajo. ¡Yay! ¿Estás ocupado esta noche?». El corazón de Luis dio un vuelco. Realmente no tenía mucho tiempo libre, pero aún así se las arregló para verse con Maleja. Luis se alegraba mucho, pero al mismo tiempo se sentía un poco raro. Ella lo había ignorado por demasiado tiempo. Esa noche ambos tuvieron su primera cita. Maleja sabía que Luis venía de una familia acomodada, pero ella eso no le importaba. Quería estar cerca de Luis por lo que era y no por lo que tenía, así que hizo su mejor esfuerzo por encontrar un buen lugar. Al final, se vieron en un parque abierto donde había diferentes lugares de comida por todos lados. Podrían pedir lo que quisieran y luego hablar a solas en el parque. A pesar de lo extasiada que estaba Maleja y de lo nervioso que estaba Luis,
La cita no pudo ser peor. Cuando se encontraron, ambos empezaron a hablar de sus vidas. Maleha estaba muy contenta de anunciarle a Luis que había conseguido un mejor trabajo, y no solo le pagaban más, sino que era flexible, por lo que ahora estaba estudiando fuertemente para salvar su semestre. Luis, por otro lado, le contaba que ya su proyecto estaba marchando bien. Le había pedido a su profesora que lo cambiara de grupo ya que sus compañeros no eran competentes. Su profesora accedió y lo emparejó con una chica que, casualmente, también había decidido cambiarse de grupo por cuestiones similares, y la sinergia entre ellos fue inmediata. Rápidamente se compartieron toda la información que tenían y pudieron ponerse al día en unas cuantas semanas con todo el proyecto. Luis contaba cosas increíbles sobre esa chica que se llamaba Catalina, y ese fue su grave error. Luis era un novato en esto del amor. No entendía cómo funcionaba el corazón de una mujer y hablaba maravillas de otra mujer como si fuera lo mejor del mundo. Claro, Luis no veía a Catalina con esos ojos, pero para Maleha todo había quedado claro, y ahora se sentía como una tonta por haber perdido su tiempo y por haber confundido las cosas. Ella empezó a actuar raro y sus conversaciones terminaron por volverse más superficiales. Luis no sabía qué estaba pasando. Y en un punto la situación se tensó tanto, que ella simplemente dijo que tenía que irse, así que pagó la cuenta y se marchó. A pesar de que ambos vivían por la misma zona, ella dijo que iba para otro lado. Mintió, y cada uno terminó por escoger un camino diferente. Podrás pensar que Maleha era una inmadura o Luis un tonto. ¿El desastroso resultado de esta cita fue culpa de Luis? ¿Fue culpa de Maleha? No hay forma de entenderlo si no lo has vivido, supongo. Maleha se sentía derrotada. Luis no entendía qué había pasado. Ambos se encontraban en sus camas reflexionando, y cada uno se dio cuenta de sus errores después de repasar cada acontecimiento de su cita. Y al final, ambos se durmieron con la promesa de disculparse al día siguiente. Maleha fue la primera en escribir pidiendo disculpas por su comportamiento. Luis vio el mensaje, pero estaba tan ocupado que no pudo responder en todo el día. La entrega del proyecto tenía tan absorto a Luis que olvidó por completo su relación con Maleha. Maleha, por su parte, se sintió ignorada y esperaba que lo que había pasado en aquella cita no dañara definitivamente su relación con Luis. Cabe mencionar que el semestre estaba a punto de terminar, y como siempre para esas fechas, las bibliotecas se abarrotan de estudiantes. Las reuniones con amigos se vuelven inexistentes y las noches de insomnio son la rutina. Así que, teniendo esto en cuenta, Luis terminó respondiendo su mensaje a los 2 días, disculpándose por el retraso y por lo que había pasado en su cita. Además, prometió que pronto la contactaría. Maleha quería hablar con Luis, volver a encontrárselo, y varias veces le escribió. Pero la frecuencia y calidad de las respuestas de Luis simplemente disminuía con el tiempo. Unas 3 semanas después, Luis y Maleha terminaron por encontrarse de nuevo por casualidad a la misma hora y en el mismo autobús a las 11 de la noche. Pero este encuentro fue totalmente diferente. Ninguno de los dos había vuelto a hablar con el otro hace un par de semanas. Cada uno estaba concentrado en su semestre y en su vida. Cuando Maleha vio a Luis subirse en el autobús, rápidamente quiso alcanzarlo, abrazarlo y contarle muchas cosas. Pero algo se lo impidió. Detrás de Luis, una joven se subió. Ambos se estaban riendo. Ella era una chica caucásica, esbelta y muy hermosa. Desde lejos podías notar que era de clase alta, alguien sin duda muy compatible con Luis. Maleha sintió una mezcla de emociones que jamás había experimentado. Se sentía celosa, derrotada, furiosa y deprimida, por lo que terminó por hundirse en su asiento. Maleha estuvo observándolos durante todo el trayecto. A sus ojos se veían como un par de tortolitos, a pesar de que esto no era así. Luego de un buen rato, Catalina se bajó en otra estación y el bus poco a poco se fue vaciando. Y ahí, Luis se dio cuenta de la presencia de Maleha. Inmediatamente un sentimiento de felicidad lo invadió. Quería contarle muchas cosas, disculparse por su ausencia e invitarla a salir. Pero al ver que Maleha ignoró su llamado,
Él se frenó en seco sin saber qué era lo que estaba pasando. Unos pocos minutos después, ambos llegaron a su parada, y como si fuera obra del destino, una lluvia torrencial empezó a caer, y nuevamente Maleja había olvidado su paraguas. Luis no sabía qué hacer. Maleja no quería hablarle. Estaba en la parada con los brazos cruzados. Así que Luis decidió actuar con cautela y quiso iniciar de cero aprovechando la casualidad que el destino le brindaba. Hola, disculpa, ¿vives por la zona? Mi paraguas es lo suficientemente grande. Podemos compartirlo si así lo quieres. Ella soltó una pequeña risa, pero no fue suficiente para disipar su enojo. Ella rápidamente cogió su suéter y lo usó de paraguas mientras corría para evitar mojarse. Él fue tras ella apresuradamente, pero Maleja simplemente le gritaba y le decía que se alejara. Maleja, ¿qué es lo que ocurre contigo?, dijo Luis, y en ese momento Maleja volteó a verlo y empezó a gritarle aún más fuerte, reclamándole que ya no quería pasar tiempo con ella, que la evitaba y que no se había tardado demasiado en encontrar a Catalina. Esto no hizo nada más que enojar a Luis, quien de inmediato contraatacó. ¿Yo sacándote de mi vida? ¿Qué me dices de ti? Intenté ayudarte varias veces cuando estabas sin trabajo, pero simplemente me ignorabas. Ni siquiera querías decirme qué te pasaba. Nadie fue testigo de aquella discusión, pues ya eran pasadas las 11 de la noche, y no había nadie en los alrededores. Y aunque hubiera miles de espectadores, eso no iba a hacer que esta acalorada discusión se calmara. Ambos discutieron hasta que ya no tuvieron nada más que decirse, y al final se dirigieron a casa bajo el paraguas de Luis. Nadie dijo nada más, y en cuanto Luis dejó a Maleja en la puerta de su apartamento, se dispuso a irse. Sin embargo, algo lo detuvo. Maleja se quedó con sus llaves adentro del picaporte sin girarlo, como esperando algo. Y esta vez, Luis le dijo que no iba a perder su oportunidad. Se volteó y caminó hacia Maleja. Ella lo notó, pero no hizo nada. Al llegar hasta donde estaba ella, él sujetó su brazo y suavemente hizo que estuvieran frente a frente, mirándose fijamente. Maleja, sin pensarlo, empezó a acariciar el rostro de Luis. Sus corazones latían a 1000 por hora. Él lentamente acercó su rostro al de ella, hasta que ambos pudieron sentir su respiración, y como un metal siendo atraído por un imán, los labios de Luis se encontraron con los de Maleja, y con este beso, ambos sintieron como si sus cerebros se derritieran. Ninguno de los dos supo cuánto tiempo duró. Pudo ser un segundo, pudieron ser 30, pero para ellos fue una eternidad. En cuanto sus labios se separaron, Maleja volteó y abrió la puerta, pero no pudo dar ni un solo paso. Maleja volvió a besar a Luis, lo abrazaba y lentamente lo hacía entrar a su apartamento, pero Luis la interrumpió. «Espera, no podemos», dijo Luis, pero Maleja no estaba dispuesta a dejar que él se fuera. «Olvídate de tu familia. Hoy solo somos tú y yo», le susurró Maleja al oído. Estas dulces palabras salidas de aquellos embriagantes labios fueron como un dulce néctar para una abeja perdida, algo totalmente irresistible. La razón se había tomado un sabático. Ambos entraron al apartamento, cerraron la puerta y se sumergieron en el placer y la irresistible atracción que existía entre ellos. Pero lo que no sabían Luis y Maleja es que esto era solo la calma antes de la tormenta, el inicio de un verdadero infierno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, espero que les haya gustado el relato. Realmente nos esforzamos mucho para traerles esta historia completamente original al canal. La parte 2 tendrá muchas sorpresas y será publicada muy pronto. Solo te pido que si realmente te gustan este tipo de historias, considera suscribirte y darle like al video. Bien, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.